Bueno, vamos a continuar la clase, pero para eso vamos a hacer dos acotaciones, ¿no? Me han hecho dos preguntas. Uno con respecto al potasio y el otro con respecto a las complicaciones agudas. Me han dicho que el valor normal del potasio es 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro y que la insulina lo que hace es ingresa el potasio al intracelular, y en los casos de los pacientes diabéticos, en un estado de cetoacidosis, de acidosis, lo normal es que la acidosis produzca hipercalemia. Eso sabemos, y lo van a ver más en la clase de nefrología. O sea, lo fisiológico, si yo no tuviera un AGA, haría así para que este paciente, pensando, no tiene hipercalemia. O sea, lo fisiológico, cetoacidosis, sinónimo de hipercalemia. Pero hay casos curiosos que el paciente diabético no presenta hipercalemia, sino está en hipocalemia. Y si yo le doy insulina, lo voy a empeorar. Esta hipocalemia la voy a bajar más aún. Entonces, ¿qué nos dice la ADA? Si yo tengo un paciente con un potasio menos de 3.3 miliequivalentes por litro, acá dice, ¿no? Le doy el potasio, doy retos de potasio, y por si acaso los retos de potasio, lo correcto es darlos por vía central, pero muchas veces no podemos eso, le damos por vía periférica. Pero en un estado de shock trauma, el paciente llega a la emergencia, siempre le ponen un catéter venoso central. Si es que el paciente viene con hipocalemia, si es que está menos de 3.3, yo doy reto de potasio y paralelamente le sigo dando la insulina, porque si le doy la insulina nomás, voy a empeorar la hipocalemia. Y lo segundo era con respecto a los criterios diagnósticos. Cuando hablo de un estado hiperosmolar, según el doctor Kitapchi dice que la glucosa para el estado hiperosmolar debe ser más de 600. Pero digamos el paciente me viene con 599. Pero nos viene le sacamos la molaridad y me sale una molaridad de 330. Nos sale un bicarbonato de 20. Y yo digo, bueno, tiene la molaridad positiva para estado hiperosmolar. Tiene el bicarbonato más de 15. Pero tiene 599 de glucosa, entonces no es estado hiperosmolar. No, pues no. O sea, lo que manda en el estado hiperosmolar es la osmolaridad, ¿no? Y cuando tenemos un paciente con cetoacidosis diabética, lo que manda es el pH, la acidosis. Y recordar, ¿cuáles son los criterios de resolución? Si es que después de haberle dado todo el tratamiento al paciente, si es que la osmolaridad ha bajado de 320, ya está en valores normales, digamos 290, la glucosa ya está en menos. Si es que el paciente, hemos dicho que el tratamiento es primero hidratación, con cloruro de sodio 9 por mil, pero si este paciente comienza ya a tener glucosas de 250, tengo que cambiarle a dextrosa al 5%. Pero ¿cómo le voy a dar dextrosa si es un paciente diabético? Está bien que sea un paciente diabético, pero también tiene requerimientos energéticos, ¿no? Si yo le voy a seguir dando glucosa, le voy a llevar a la hipoglicemia. Por lo tanto, cuando yo ya tengo 250 miligramos por decilitro en el paciente que le estoy dando tratamiento con hidratación e insulina, ya tengo que pasarle a dextrosa al 5%. No nos ponemos a desagregar cada uno cuántos miliequivalentes, todo eso no es el tema de ahora, ¿no? Pero recuerden, lo mandatorio en el estado hiperosmolar es la osmolaridad, y para la cetoacidosis diabética lo mandatorio es el pH. ¿Qué quiere decir lo mandatorio? Que cuando yo he hecho el tratamiento en paciente con cetoacidosis diabética, el pH, para decir que ha salido de la cetoacidosis, el pH tiene que estar más de 7.3 o 7.3. Está 7.3, 7.32 y la glucosa ha bajado y el bicarbonato está mejorando, puede estar el bicarbonato en 18, pero el pH está más de 7.3, ya ha salido este paciente de una cetoacidosis diabética porque ha cumplido los criterios de resolución. En cambio, con el estado hiperosmolar que haya mejorado la osmolaridad,
Eso quiere decir que ha mejorado la glucosa, quiere decir que ya ha cumplido los criterios de resolución. Los criterios de resolución es todo lo contrario al estado hipermolar y todo lo contrario a la cetocidosis diabética. Pero no tenemos que ser cerrados, ¿no? Como le digo, 599 de glucosa, no es. Ahí viene el criterio clínico. Y para los efectos del examen, los casos clínicos son bien dirigidos, no le van a decir cosas que estén escondidas. Habíamos hablado de tiroides, que para estudiar la tiroides teníamos que ver forma y función. Hemos visto este cuadro de las enfermedades tiroideas, definición de nódulo tiroideo, cómo estudiamos el nódulo tiroideo, algunos exámenes de laboratorio. El nódulo tiroideo, factores de riesgo para que este nódulo sea un cáncer. Sexo. Los varones tienen mayor riesgo de que un nódulo sea cáncer. Edad. Mientras más joven tenga un nódulo tiroideo, más riesgo de cáncer. Nódulo palpable, que sea indoloro. El tamaño se importa acá. Adenopatías palpables, no lo miren. Ronquera, inmóvil y antecedentes familiares y personales. Y esto es lo que siempre hago en todas las clases. Vamos a leer el perfil tiroideo más adelante. Ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hemos dicho que la tiroides la estudiamos en forma y función, ¿no? Entonces, forma, alteraciones de la forma y alteraciones de la función. ¿Cómo estudiamos la función? Hemos dicho con el perfil tiroideo, ¿no? ¿Y cómo estudiamos la forma? Lo mejor es la ecografía, pero siempre desde la clínica. Si yo veo una persona desde lejos, ahí algo, un rocón, ya pues no, estoy teniendo un bocio. Ustedes cuando vean clasificación del bocio 1, 2 y 3, son la clasificación de la OMS. Pero puede ser una persona que tal vez así grandazo, acá es bien gordito y puede tener un bocio. Yo pienso que no tiene bocio porque es todo el rollito ahí que le cuelga, ¿no? Entonces, esa clasificación de la OMS es más para estudios epidemiológicos. La clasificación de la OMS rápidamente, uno se divide en 1A, cuando es no palpable, no hay bocio. 1B, yo lo veo a la hiperextensión, ¿no? 2, cuando yo lo veo de cerca, dicen, y 3, cuando lo veo de lejos. Es bien confuso, no sé cuál es cerca, cuál es lejos, ¿no? O sea, esa clasificación de la OMS la pueden revisar, pero no, es más que todo académica y más para hacer trabajos de investigación. Función. Puede haber normofunción. ¿Y cómo digo que un paciente es normofunción? Es un paciente eutiroideo, ¿no? Digo que hay hipofunción y digo que el paciente tiene hipotiroidismo, ¿no? Digo que hay hiperfunción y digo que el paciente tiene hipertiroidismo. Estas son las alteraciones de la función. Y la forma puede ser que algo congénito y el paciente no nazca con tiroides. Y eso se llama atiriosis, ¿no? O puede ser que este paciente tenga un bocio grande y se llama bocio. Bocio simplemente es una glándula tiroides aumentada de tamaño. Ahora puede ser que esta sea una glándula tiroides normal, pues no, normal. También ahí está embutido. Y acá vemos otra cosa, el famoso nódulo tiroideo, ¿no? El nódulo tiroideo se puede presentar cuando hay bocio o cuando la glándula es normal. Si hay un bocio y puede ser un bocio con un nódulo tiroideo, va a ser un bocio nodular, o puede ser un bocio difuso.
Si el bocio es difuso, quiere decir que solamente hace redundancia el bocio. Bocio, difuso, solamente es glándula tiroides aumentada de tamaño. Y bocio nodular se clasifica en uninodular, si tiene un nódulo, o si tiene más de dos, en multinodular. Pero también puede ser una glándula tiroides de tamaño normal, de dimensiones normales, pero que tenga un nódulo, ¿no? Entonces puede ser una glándula normal con un nódulo tiroideo, ¿no? Nódulo tiroideo único, o sea, una glándula normal con varios nódulos, ¿no? Multinodular. Pero no es usual ver esto. Puede haber una glándula normal con un nódulo único. Es raro decir una glándula tiroides normal multinodular, porque si tiene varios nódulos ya va a aumentar de tamaño y vendría a ser ya un bocio difuso, un bocio nodular, multinodular. Me dejo entender, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Digamos que este paciente tenga una glándula tiroides de tamaño normal y me está haciendo hipotiroidismo. O puede ser una glándula tiroides de tamaño normal y me está haciendo hipotiroidismo. O puede ser un paciente con un bocio difuso y me está haciendo hipertiroidismo. O puede ser un paciente con un bocio difuso y que me haga hipotiroidismo. Y así ven todas las combinaciones que pueden haber. Por eso siempre estudien la tiroides, forma y función. Todas las combinaciones posibles son posibles. Disculpen, todas las combinaciones presentes son posibles, sí. Pero ¿se dan frecuentemente? No. Lo más frecuente encontrar es un bocio difuso con hipertiroidismo y se llama enfermedad de Graves, ¿no? O por ejemplo, tengo una glándula tiroides de tamaño normal con un nódulo hiperfuncionante, se llama nódulo hiperfuncionante. O digamos, tengo una glándula tiroides, puede estar de tamaño normal o puede haber un bocio y que tiene hipotiroidismo. Eso puede ser una tiroiditis de Hashimoto. O sea, por eso les dije que siempre forma y función. De ahora en adelante, acuérdense, les hablan de tiroides, primero tengo que ver cómo está la forma, la inspección, palpación y el mejor examen auxiliar, ecografía. Si esa tiroides no es compatible con la vida, el bocio lo verifico y si está de glándula normal, ¿no? Y ahora tengo que ver si es que hay nódulo o no hay nódulo. Y la función si es eutiroideo, hipertiroideo o hipotiroideo. Eso es todo lo que nos puede ayudar esto. Y lógicamente, ¿no? Si es que verificar si es que el nódulo tiroideo corresponde a una lesión benigna o maligna. Y hemos dicho indicaciones para BAF, características de malignidad. La principal, ¿cuál es? Calcificaciones, microcalcificaciones. Y el tamaño, ¿no? Generalmente más de 1 centímetro. Y eso, ¿qué pasa si les preguntan, ¿biopsiarías un bocio? Yo diría, puede ser. Algunas personas van a ser muy cerradas y les van a decir, no, si es un bocio difuso, no hay nada. Caso clínico, paciente de 33 años, presenta exoftalmos y presenta una masa cuello anterior que ha crecido en un mes y está así grande. Ustedes y le hacen la ecografía bocio difuso. Solamente por el tiempo de enfermedad yo le haría la biopsia. Le hace la biopsia y sale un cáncer papilar, caso clínico de la vida real, así como mujeres casos de la vida real, así. Ha sido mi paciente y solamente fue por el tiempo de enfermedad. Es decir, todas las guías son guías, pero nunca se olviden del criterio clínico. Para el examen son cosas dirigidas, simples, no les van a llevar ahí que ustedes estén alucinando, sean bien dirigidos. Recuerden forma y función y que todas esas combinaciones
son posibles. Uy, acá ya. Vamos a borrar. Ya. Cuando estudiamos la anatomía patológica con la biopsia por aspiración de aguja fina, nos puede dar, en resumen, de acuerdo a los criterios de Bethesda. Esto es más resumido. Cuando lean van a encontrar más. Esto es ya el resumen. Que nos diga es una lesión benigna, que nos diga es un cáncer, o que nos diga, bueno, está indeterminado, como ya. Y si es que sale indeterminado, se repite la biopsia. Y acá nos dice si es benigno o si es maligno. Y si es maligno en tiroides, ¡guau!, lo sacan completamente. No dejan ahí, no hacen tiroidectomía, nada. Cáncer de tiroides, saquen la tiroides. Tiroidectomía total y radioablación. El yodo hemos dicho que ingresa, ¿no?, por vía sanguínea y todo eso. Pero el yodo solamente se utiliza para ciertos tipos de cánceres, como vamos a ver. Patología de la forma la vamos a ver en un momento. Ahora vamos a ver patología de la función tiroidea. Hipertiroidismo nos quiere decir que la glándula tiroides está funcionando de más, por lo tanto va a producir mayor hormona tiroidea. Hipotiroidismo funciona menos, pero el término tirotoxicosis significa exceso de hormona tiroidea, que no es sinónimo de hipertiroidismo. ¿Qué quiere decir? Todo hipertiroidismo es una tirotoxicosis. Sí, pero toda tirotoxicosis es sinónimo de hipertiroidismo. No, tirotoxicosis es exceso de hormona tiroidea. Imagínense que ustedes se van a un lugar para bajar de peso del canal, bueno, no decimos, y les dan una pastillita para bajar de peso, que es hormona tiroidea. Entonces van a tener exceso de hormona tiroidea, pero su glándula tiroides no está funcionando más. Simplemente están dando de una forma exógena ese exceso de hormona tiroidea. Eso es tirotoxicosis. Estábamos hablando de las tiroiditis. Cuando hay tiroiditis, hemos dicho, hay inflamación, hay microrupturas de la glándula tiroides y hay liberación de hormonas tiroideas. Va a haber tirotoxicosis, aumento de hormonas tiroideas en sangre con una clínica consecuente a lo mismo. Entonces, ahí hay tirotoxicosis. ¿Pero está funcionando mal la glándula? No. En este caso, por tiroiditis hay mayor liberación, pero por inflamación. A diferencia de la enfermedad de Graves, que es hipertiroidismo, hay anticuerpos que se unen al receptor de TSH que estimulan la producción de hormonas tiroideas. ¿Me dejo entender, no? ¿Toda tirotoxicosis es sinónimo de hipertiroidismo? No, ya no sabemos. Pero, o sea, en todo hipertiroidismo hay tirotoxicosis, sí, pero no toda tirotoxicosis es hipertiroidismo. Leamos un perfil tiroideo. Bueno, en las preguntas de examen nos dicen, hay una pregunta tan así directa: si es que tuvieras que pedir un solo examen para leer la función tiroidea, sería el TSH, ¿no? Tenemos también que estudiar T4 libre, T3, y acá vamos a poner otra cosa más. ¿Se acuerdan que cuáles son las enzimas que convierten periféricamente T4 a T3? Las desmiodinasas, ¿no? Pero hay una desmiodinasa que se activa en demasía en estados de enfermedad. La desmiodinasa 3, que convierte T4 a T3 reversa. Entonces acá vamos a poner el hipertiroidismo. H va a ser hipertiroidismo primario. Hipertiroidismo secundario, que es sinónimo de central, porque puede ser a nivel hipotalámico o hipofisiario. Hipotiroidismo primario,
hipotiroidismo secundario, hipertiroidismo subclínico, hipotiroidismo subclínico, síndrome del eutiroideo enfermo, y cuando revisen esto van a encontrar una serie más grande, pero no nos vamos a detener en eso. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá vamos a poner una hipertiroidismo facticio. O sea, por consumo de hormona tiroidea exógena, ¿no? Si yo tengo el hipertiroidismo primario, quiere decir que el órgano primario, que es la glándula tiroides, está funcionando. ¿Cómo va a estar T4 y T3? T4 va a estar elevado, ¿no? T3 elevado. T3 reversa, no la miro todavía. Pero como compensación, si la glándula tiroides, acá tenemos la glándula tiroides, está que produce más T4 y T3, ¿qué va a pasar con la hipófisis, con la TSH? Va a disminuir, ¿no? Dicen, hay mucho, disminuye, ¿no? En cambio, en el hipertiroidismo central, ya sea hipofisiario o hipotalámico, la TSH va a estar aumentada, porque la orden viene de allá, ¿no? O sea, es el que está funcionando más. Como consecuencia, T4 y T3 va a estar aumentado también. En el hipotiroidismo primario, T4 y T3 van a estar disminuidos, ¿no? Y TSH, como consecuencia, va a estar aumentado. Hipotiroidismo secundario o central, el que está funcionando menos es hipotálamo, hipófisis, TSH va a estar disminuida, y T4 y T3 libres disminuidas. En el subclínico, lo que hay es que T4 y T3 están normal. Cuando les venga la palabra subclínico, T4 y T3 están normal. Y lo que está alterado es solamente TSH. Si es hipertiroidismo subclínico, me voy al hipertiroidismo primario, entonces está disminuido. Y en el hipotiroidismo subclínico, el TSH está elevado. Nos detenemos acá un momento. Se supone acá el hipotiroidismo subclínico está el TSH elevado y T4 y T3 normal, ¿no? Eso de ahí, ¿se trata o no se trata? Actualmente se dice que si el valor de TSH es más de 10 unidades internacionales por litro, se trata. Si es que es una paciente mujer y quiere gestar, gestación, se trata. O si es que hay síntomas. ¿Qué síntomas? De hipotiroidismo se trata. Si es que es un paciente que tiene riesgo cardiovascular, ha tenido un infarto o algo, evalúo también la posibilidad de tratar. Van a escuchar discusiones, no, que debo tratar, que no debo tratar. Por lo menos estas tres situaciones sí están indicadas de tratamiento. ¿Y qué también tenemos que saber de acá? ¿Qué pasa si hoy día 5 de marzo a cualquiera de nosotros tenemos este perfil tiroideo, TSH elevado y T4 y T3 normal? Pero de acá a un tiempo tal vez nos miden TSH elevada y T4 disminuida y T3 disminuida. Esto es compatible con hipotiroidismo primario. Algunas veces el hipotiroidismo subclínico es el preámbulo para un hipotiroidismo establecido. Eso hay que monitorizarlo con el tiempo. Y en el síndrome de tiroideo enfermo, ¿qué es lo que pasa? TSH va a estar normal, T4 libre va a estar normal, pero T3 va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque hay disminución de la conversión periférica de T4 a T3.
Y si dosaríamos T3 reversa estaría elevado, ¿no? O sea, síndrome de una persona eutiroidea que está enferma en ese momento, ¿no? Y en el hipertiroidismo facticio, TSH va a estar normal. Y lo que puede estar elevado acá es T4. O puede estar elevado T3. A veces van a encontrar solamente T4 elevado, pero T3 normal, o T3 elevada, porque le han dado T3. Eso es compatible con hipertiroidismo facticio. Es lo más común que se ve cuando uno lee un perfil tiroideo, ¿no? Hay otras situaciones más especiales, pero que no es para tratar en esta oportunidad. El tratamiento. Si yo tengo un paciente con hipertiroidismo, H mayúscula es hipertiroidismo. Primera causa de hipertiroidismo en el mundo, autoinmune, a la cabeza la enfermedad de Graves, ¿no? Primera causa, enfermedad de Graves, base de que lo que yo hago es tener una triada, que es exoftalmos, bocio, difuso, y algunos dicen mixedema pretibial, pero no todos los pacientes con hipertiroidismo van a tener mixedema, por eso algunos dicen que debería de llamarse dermatopatía. Una dermatopatía. Pueden encontrar manchas, pueden encontrar un ligero edema, pero no va a estar un mixedema. Si es que yo tengo el diagnóstico de Graves base 2 es clínico, así como el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico, el diagnóstico es clínico. Pero si yo quiero confirmar el diagnóstico, solicito anticuerpos antirreceptor de TSH. Es decir, tenemos nuestra glándula tiroides, acá tiene su receptor de TSH, viene este anticuerpo acá y estimula la producción y hace que esta glándula se haga un bocio. ¿Cuál es el tratamiento? Tengo lo que se llama antitiroideos de síntesis. Acá tenemos en el cuadro de la derecha hipertiroidismo, antitiroideos de síntesis y ioduros, ¿no? También son llamados tionamidas. Los más conocidos, metimazol, tiamazol, carbimazol, el propiltiuracilo. Características: todos pasan la barrera placentaria, todos pasan la barrera placentaria. Alguno ha demostrado menor riesgo de alteraciones congénitas en el embarazo, sí, el propiltiuracilo, pero hay que saber utilizarlo con cautela en pacientes gestantes, ¿no? Pero si no es un paciente, una mujer que está gestando, esto es una de las primeras opciones. Les voy a decir por qué es una de las primeras opciones, porque no es la única, no es que sea la mejor. El metabolismo es hepático y por eso mismo hay que tener cuidado. Si es que un paciente tiene alteración hepática, no le doy. Complicaciones más frecuentes: intestinales, gastrointestinales. Complicación más severa: la granulocitosis. ¿Cuáles son los granulocitos? En el sistema hematopoyético, neutrófilos. ¿Qué más? Básicamente los neutrófilos. Y estos son sistemas de defensa. Caso clínico: paciente que tiene faringitis y después del uso de antitiroideos, generalmente a las 48-72 horas, le dosan un hemograma y ven disminución de los granulocitos, probablemente reacción a las tionamidas o a las antitiroideos de síntesis. ¿Qué hay que hacer? Suspender
y hospitalizar. Porque ¿qué es lo que puede pasar con esto? El paciente puede tener infecciones, todo eso, ¿no? Por disminución de los granulocitos. Otros tenemos lo que es los yoduros, yodo 131. Hemos dicho que la formación de hormonas tiroideas es a partir del yodo. Este yodo lo que hace es, tenemos nuestra glándula tiroidea normal, ya tiene su receptor de yodo, pero este es un yodo radioactivo, pues, ¿no? Este es como el caballo de Troya. Entra, le engaña a la tiroides que es yodo, pero una vez acá empieza a destruir a la tiroides. Esa es otra forma de tratar el hipertiroidismo. Y se ha visto que hay diferencias entre el uso de antitiroideos de síntesis y yodo, porque lo que hacen los antitiroideos de síntesis es disminuir la síntesis de hormona tiroidea. Se ha visto que hay igual efectividad entre el yodo y la cirugía, porque otra situación sería operar, ¿no? O quitar la mitad de la glándula tiroides, o en los casos más severos, sacarle toda la glándula tiroides. Entre estos dos, no. Estos dos han mostrado superioridad para el uso de antitiroideos, pero entre la cirugía y el yodo se ha visto que no. Teniendo estos tres tratamientos, antitiroideos de síntesis, yodo y cirugía, la primera opción sería esta, ¿no? Viendo que tenga una buena función hepática, no tenga problemas hematopoyéticos, pero si no responde, ¿qué hago? Tengo dos opciones, o le doy yodo o le doy cirugía. Si tengo un paciente con un bocio gigante, no le voy a dar yodo, prefiero operarlo, ¿no? Eso es lo que se hace. Eso es en resumen el tratamiento del hipertiroidismo. En cambio, en el hipotiroidismo le falta hormona tiroidea. Lo que tengo que hacer es darle hormona tiroidea, la levotiroxina. La levotiroxina viene en tabletas de 12.5 microgramos, no miligramos, 25, 50, 100 y 75 microgramos. Se da en ayunas, nunca se debe combinar con calcio ni con inhibidores de bomba de protones. Si ustedes van a hacer eso, digamos, tiene un paciente que le han operado de tiroides y se han llevado las paratiroides, que es uno de los principales reguladores de calcio, le van a tener que reponer calcio, ¿no? Carbonato de calcio generalmente, o citrato de calcio. Le indican al paciente levotiroxina en ayunas y por lo menos 2 horas después puede consumir calcio. Tampoco tiene que consumir con inhibidores de bomba de protones porque se absorben mejor en medios ácidos. Esto es en cuanto al tratamiento para hipo e hipertiroidismo. Bocio, ya hemos visto que el bocio es simplemente una glándula tiroides aumentada de tamaño. Hemos visto que el bocio puede ser difuso o nodular, puede ser un nódulo único o multinodular, y según la producción hormonal puede ser normofuncionante, hiperfuncionante o hipofuncionante, ¿no? Eso también se da para una glándula normal, ¿no? Una glándula normal puede ser normo, hiper o hipofuncionante, y también puede tener nódulos o no puede tener nódulos también. La patología neoplásica. Tenemos nuestra glándula tiroides. Hemos dicho que la glándula tiroides, si sacamos al microscopio, tenemos los folículos tiroideos dentro del folículo, ahí está el coloide, y sacamos estas células acá. Tenemos unas células epiteliales que son los folículos tiroideos, disculpen, los tiroidocitos, y tenemos unas células parafoliculares acá, ¿no? O células C. ¿Qué me producen esto? Calcitonina. ¿Y qué hace la calcitonina? Para eso vamos a hablar de paratiroides. Cuando estamos en estado de hipocalcemia, la paratiroides, la paratormona, se eleva. Pero cuando hay exceso de calcio, hay una hormona que intenta bajar el calcio, que es la calcitonina. Así también hay otros tipos de células, linfocitos, células estromales. Y esto es un resumen. Para hablar de cáncer de tiroides, diferenciamos cánceres primarios,
se originan en la tiroides, o secundarios. Secundarios, para hacerlo más fácil, los más frecuentes son melanomas, células renales, cáncer de células renales, células claras generalmente, cáncer de mama, cáncer de pulmón, los onset, cáncer de células en avena. Y los cánceres primarios se clasifican en epiteliales y no epiteliales, ¿no? Dentro de los epiteliales tenemos tumores de células foliculares, o sea, células epiteliales, benignos, adenomas. Tenemos un nódulo, le hacemos la biopsia, puede ser algo normal y nos dice es un adenoma, o pueden ser malignos, y los malignos se diferencian en diferenciados, pobremente diferenciados e indiferenciados. Y acá esta parte, ¿no? Tumores de células C, foliculares no le dan caso, células C. De los diferenciados tenemos el papilar y el folicular. Hemos dicho que el más frecuente es el papilar, pero también es el más benigno. Indiferenciados hay un cáncer raro, el insular, representativo de ese grupo, y los indiferenciados, el anaplásico, y otro grupo de tumores malignos de la célula C, tenemos el cáncer medular. Entonces, cuando les hablen de cánceres de células epiteliales diferenciados, se refieren solamente a papilar y folicular. Diferenciados, ¿por qué? Porque aún mantiene la diferenciación histológica de la glándula tiroides, es decir, aún están compuestos estos cánceres por células epiteliales. En cambio, indiferenciado quiere decir, en oncología, cuando les hablen de la desdiferenciación o cánceres indiferenciados, quieren decir que se han alejado mucho, se han diferenciado mucho de la histología normal del órgano donde se produjo el cáncer. Y si son diferenciados, es decir, aún conservan células epiteliales tiroideas, hemos hablado que las células epiteliales utilizan yodo, ¿no? Y el yodo radiactivo, cuando estábamos hablando del BAF, ¿qué decía? Si sale un cáncer, hacemos tiroidectomía y radioablación, ¿no? O sea, le dan yodo radiactivo para matar las células que quedan, pero solamente se utiliza el yodo en los cánceres diferenciados de tiroides, papilar y folicular. Lo que es anaplásico y medular no es la indicación. Yodo solamente es para papilar y folicular. Tratamiento del cáncer, tiroidectomía total y yodo para epiteliales, ¿no? Diferenciados. Y los epiteliales, también hay linfomas, pues, ¿no? Pregunta clásica: tiroiditis que posteriormente se convierte en linfoma, Hashimoto. Teratomas también, ¿no? Bueno, esto es también un resumen de eso. Diferenciados, células foliculares, papilar y folicular. Indiferenciados, es el anaplásico. Y el medular, que no es un diferenciado por si acaso, solamente diferenciado es papilar y folicular. Y vamos a hacer las preguntas, ¿no? Mujer de 35 años acude a la emergencia por presentar dolor de garganta que se irradia a los oídos. Hasta ahí, cuando les hablen, ya sabemos, ya estamos en tiroides, por eso, pero en caso de tiroides, cuando les dan cualquier afectación inflamatoria, infecciosa, de vías respiratorias superiores u otorrinas, estamos pensando en tiroiditis, ¿no? Sensación, bueno, puntos suspensivos. Al examen se palpa en cuello, masa dura y dolorosa. ¿Cuál es el diagnóstico? Cáncer de tiroides no es lo usual, ¿no? Pero nos está hablando de una tiroiditis. Y hemos dicho que hay ¿cuántos tipos de tiroiditis? 4, ¿no? Aguda, subaguda, ¿qué más? Crónica y herrida, ¿no? Fibrosa. Y hemos dicho que cuando les hablan de procesos infecciosos, virales, otorrinos, ¿qué va ahí? En la vida real es diferente, es bien difícil diferenciar un agudo de un subagudo.
Generalmente las tiroiditis, con las preguntas vamos a ir aprovechando para resolver algunas cosas importantes. En las tiroiditis, la gammagrafía suele ser normal. ¿Por qué? Porque no está, la gammagrafía lo que hace es darle un radioisótopo, por ejemplo yodo, que si la glándula está hiperfuncionando va a captar más este radioisótopo y la gammagrafía va a salir hipercaptante. Pero lo que pasa en una tiroiditis hay inflamación de la glándula tiroides y liberación. No está hiperfuncionando, está liberando, hiperliberando. Por lo tanto, la gammagrafía va a salir normal. No es cierta con respecto a las tiroiditis. Cursan con dolor la tiroiditis aguda o piógena y la tiroiditis subaguda de Kervain o viral, ¿sí o no? Si hemos dicho que una tiroiditis es una inflamación, sí. Se deben a fenómenos autoinmunes, la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis linfocitaria transitoria, sí. La tiroiditis de Riedel puede evolucionar hacia carcinoma tiroideo, no es lo usual, se fibrosa. ¿La tiroiditis de Hashimoto supone un aumento del riesgo de linfoma tiroideo? Sí. Las crisis tirotóxicas en las tiroiditis no se tratan con antitiroideos, tan solo con beta bloqueantes. Los antitiroideos se tratan en el hipertiroidismo y las tiroiditis me dan tirotoxicosis por hipertiroidismo o por inflamación. Me da tirotoxicosis por inflamación. Es decir, espero que pase el evento, trato con beta bloqueantes. ¿Para qué? Hemos dicho que ¿qué hacen los beta bloqueantes? Disminuyen la conversión periférica de T4 a T3. ¿Qué beta bloqueante? Generalmente, si el paciente no es paciente asmático, utilizamos propranolol. ¿A cuánta dosis? 40 miligramos. ¿Hasta cuánto? Cada 6 horas como máximo. Y también con aspirina. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo a nivel mundial? Hemos dicho, enfermedad de Graves. ¿Y cuál es la principal causa de hipotiroidismo a nivel mundial? Deficiencia de yodo. ¿Y cuál es la principal causa de hipotiroidismo de tipo inmune? Hashimoto. ¿Es común encontrar un nódulo tiroideo, una enfermedad de Graves con nódulos? No es común, pero es posible. ¿Recuerden que se podían hacer todas las combinaciones? Sí. ¿Qué anticuerpo es el que se asocia a la enfermedad de Graves base 2? El diagnóstico es clínico, pero si yo quiero darle nombre y apellido al Graves base 2, tengo que dosar anticuerpos, que es un anticuerpo antirreceptor de TSH. Tratamiento de hipertiroidismo en la enfermedad de Graves, tenemos opciones. O empezamos con antitiroideos de síntesis, tipo tiamazol, metimazol, siempre y cuando la función tiroidea sea normal, ¿no? Eso es lo ideal. Les digo que es lo ideal porque hay pacientes que pueden tener una función tiroidea un poco alterada, pero no es, si es que está por encima de el doble del valor normal, y yo tengo que darle, digamos, antitiroideos a un paciente que ha sido recién diagnosticado de hipertiroidismo y no tengo yodo para darle, le puedo dar antitiroideos, pero lo ideal es que sea la función tiroidea hepática normal. ¿El yodo se da en gestantes o no se da en gestantes? En una mujer, antes de administrar yodo radioactivo, se debe verificar si está embarazada, ¿no? Signo más sugerente de hipotiroidismo primario. En realidad, en lo que es hipertiroidismo como hipotiroidismo, en todas las enfermedades nos vamos a preguntar signo más frecuente, signo más característico. En el caso de lo que es hipotiroidismo, el más frecuente no es lo que es disminución de un reflejo, ¿no? Pero es lo más característico, ¿no? Más sugerente, por eso dice. Más frecuente no se puede decir, pero el más característico sí. Hiperreflexia no hay, ¿no? ¿Cuál de las siguientes tiroiditis es considerada de evolución crónica y autoinmune?
de Hashimoto. Mujer de 45 años con hipotiroidismo primario, sin signos de cardiopatía y se inicia el tratamiento con levotiroxina, 50 microgramos al día. ¿Cómo iniciar hormona tiroidea en un paciente? Es común estas dos patologías que hemos tocado, diabetes e hipotiroidismo. Digamos, tienen a su tía querida que tiene hipotiroidismo. Una paciente subidita de peso, ¿no? Que hace dieta, no baja de peso, le solicitan su TSH, está elevada, T4 libre. Ojo, para el diagnóstico de hipotiroidismo puede estar T4 libre baja o T3 libre baja. No es necesario que estén las dos, basta que estén una de las dos bajas, ya es diagnóstico de hipotiroidismo. Le tienen que dar hormona tiroidea. Si es que el paciente, factores de riesgo cardiovascular, si es que sí y no. Si es que sí tiene, puede empezar con dosis más bajas, hasta 12.5 microgramos al día. Y si es que no, puede empezar con 25 a 50. Por eso, me dicen, mujer de 45 años con hipotiroidismo primario, sin signos de cardiopatía, se inicia levotiroxina con 50 microgramos al día. ¿Por qué? Porque eso lo estoy diciendo, de 25 a 50. ¿Hay tabletas de 12.5 microgramos en el Perú? No hay. Por eso, si es que están en ese caso, empiecen con las dosis más bajas, 25, ¿no? Lo que pasa en el hipotiroidismo primario, ¿cómo está la TSH? Elevada, ¿no? ¿Con qué prueba de laboratorio ajustaría la dosis? Yo lo que busco es que la TSH vuelva a valores normales. Por eso la ajusto con TSH. Moraleja, de ahora en adelante, ustedes diagnostican un hipotiroidismo, empiecen la levotiroxina. Factores de riesgo, empiecen con 25 a 50. Disculpen, factores de riesgo 12.5. No tiene factores de riesgo de 25 a 50. Tiempo de vida media de la levotiroxina, la T4, 7 días. Tiempo de vida media de la T3, salud, aproximadamente 8 horas. Por eso hay pacientes que se les debe dar T3 y T4 cuando es bien difícil. ¿Es usual? No es usual. Mujer de 50 años ingresa a emergencia en estado de coma, con hipotermia, depresión respiratoria, bradicardia y reflejos disminuidos, siendo diagnosticada de mixedema. Complicación más grave del hipotiroidismo, mixedema. ¿Cuál es el fármaco recomendado en su tratamiento? Levotiroxina. ¿Tenemos acá levotiroxina endovenosa? No. En el Perú no hay. Por eso utilizamos de una forma artesanal levotiroxina por sonda nasogástrica muchas veces. Propiltiuracilo, metimazol, lo que es propranolol y lugol, todos disminuyen, ¿no?, la hiperfunción tiroidea. Un paciente de 38 años con enfermedad de Graves presenta tras 2 semanas de tratamiento con metimazol fiebre de 40 miligramos o dinofagia. Ante esta situación se debe descartar inmediatamente que el paciente tenga, hemos dicho, una granulocitosis, ¿no? Faringitis estreptocócica con esta fiebre y odinofagia puede ser, ¿no? Pero nos está diciendo acá datos de uso de metimazol. Tiroiditis post-metimazol. Tiroiditis post-metimazol es muy general. La granulocitosis no nos está diciendo que otro dato más, no es tan específico como la granulocitosis. Cialoadenitis, inflamación de las glándulas salivales, no. Fiebre medicamentosa. Es una fiebre medicamentosa, pero el término más global es agranulocitosis. Glándula suprarrenal. Ya hemos tocado los dos temas más grandes y las preguntas que hemos visto son las que han venido en los últimos 10 años, para que vean que no es difícil. Este es el último tema más preguntado, de ahí son menos. De acá recordar una cosa. La glándula suprarrenal tiene dos partes, la médula suprarrenal
y la corteza suprarrenal, la cual se divide en 3 capas. Y cuando hay disminución de hormonas suprarrenales, que ya vamos a ver cuál es, también por un feedback a nivel del hipotálamo, va a estimular mediante la CRH a la adenohipófisis lo que es la producción de la proopiomelanocortina. Y la proopiomelanocortina es una hormona, un polipéptido que se escinde en ACTH, que es el que directamente estimula la glándula suprarrenal, y otras hormonas también, como es el MLS, ¿no? Que es la hormona que estimula a los melanocitos. Entonces, cuando hay disminución de hormonas suprarrenales, se estimula la ACTH, pero también se estimula la producción de melanocitos, hiperpigmentación. ¿Cuántas capas hemos dicho que tiene la corteza suprarrenal? 3. De arriba hacia abajo tenemos la capa, allá está, glomerular. La capa del medio es la fasciculada y la capa más interna es la reticular. Y debajo de eso está la médula suprarrenal. Para eso tenemos que hablar de los esteroides. Los esteroides son derivados del colesterol. El colesterol es un esteroide. Otro esteroide también es la bilis. Otro esteroide también conocido es la vitamina D. Y otros esteroides son estas hormonas suprarrenales, de la corteza suprarrenal. Porque ¿qué se produce en la médula suprarrenal? Las catecolaminas, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos esteroides. Esteroides, sinónimo de derivado del colesterol. Y cuando estos esteroides se producen en la corteza suprarrenal se les llama corticosteroides, ¿no? Y cuando este corticosteroide es el que se produce en la zona glomerular, se dice que es un mineralocorticoide, ¿no? Si es que es producido en la zona fascicular, se dice que es un glucocorticoide. Y si es producido en la zona reticular, andrógeno nomás. El corticosteroide representativo de la zona glomerular es la aldosterona, porque trabaja con el sodio, ¿no? Eso lo van a ver en nefrología. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Absorbe sodio. ¿Y qué hace con el potasio? Elimina por la bomba sodio-potasio. El corticosteroide representativo de la zona fascicular es el cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Es una hormona contrarreguladora. Tiene varias acciones a nivel lipídico, proteico, a nivel del uso de carbohidratos. A nivel de uso de carbohidratos, ¿qué es lo que hace? Hiperglicemia, ¿no? Es decir, trabaja con la glucosa. Y acá, dentro de la zona reticular, tenemos los andrógenos, el DEA básicamente, ¿no? Entonces, el sodio es un mineral, por lo tanto se les llama mineralocorticoides. El cortisol trabaja con la glucosa, se les llama glucocorticoides. De ahí viene el nombre, ¿no? Y cuando le dicen, no, que se está pichicateando, se están pinchando, ¿qué es? Dicen que se están metiendo esteroides. Pero ya saben que esteroides es cualquier derivado del colesterol, ¿no? Lo que se refieren ellos es a las andrógenos. ¿Qué? A ver, algunas cosas de acá. Miren. Todo esto lo estimula la ACTH, ¿no? Esto es lo que tenemos que saber de corteza suprarrenal. Y ahora vamos a ver dos cosas. Cuando hay hiperfunción, de la glándula suprarrenal y cuando hay hipofunción. Cuando hay hiperfunción hablamos del síndrome de Cushing y cuando hablamos de hipofunción hablamos del síndrome de Addison.
Es diferente hablar de la enfermedad de Cushing y de la enfermedad de Addison, ¿no? ¿Cómo va a ser un paciente con Cushing? Si hay exceso de mineralocorticoides, recordemos siempre las tres capas, ¿no? Si es que hay exceso de mineralocorticoides en el síndrome de Cushing, y el mineralocorticoide representativo, ¿cuál es? Aldosterona. Y la aldosterona lo que hace es absorbe sodio. ¿Cómo va a estar el sodio? Elevado. El potasio es lo contrario. ¿Cómo debe estar el potasio? Disminuido. Si tenemos, esa es la parte del mineralocorticoide, la parte glucocorticoide. Si hay exceso de glucocorticoides, de cortisol, ¿cómo va a estar el azúcar? La glucosa elevada, ¿no? Y recuerdan que estábamos hablando clasificación de diabetes, 4 tipos. Este tipo de diabetes que se produce en el síndrome de Cushing entra en ese cuarto tipo, ¿no? ¿Y cómo puede estar? Si es que está la capa reticular hiperfuncionando, exceso de andrógenos en mujeres, que puede haber hipertricosis, ¿no? También puede haber acné. También, como hay exceso de glucocorticoides, ¿qué va a aparecer con las proteínas? Va a haber mayor catabolismo de proteínas. Y si hay catabolismo de proteínas dérmicas, va a haber la ruptura de las fibras. ¿Y qué va a haber? Las estrías violáceas, ¿no? Este es un paciente con síndrome de Cushing. Y ya vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. Esto es el diagnóstico clínico y algo de laboratorio. En cambio, el síndrome de Addison, antes de esto vamos a hablar. La enfermedad de Cushing es cuando hay un tumor clásicamente hipotalámico que produce exceso de ACTH, ¿no? En la enfermedad de Cushing. En la enfermedad de Addison es cuando en la glándula suprarrenal hay algo que disminuye la función, pero no necesariamente el origen es en la glándula suprarrenal, ¿no? También puede ser central o primario. Si el sodio está elevado en el síndrome de Cushing, en el Addison, ¿cómo va a estar? Disminuido. El potasio, ¿cómo estaría? Elevado. Este paciente, si tiene menos sodio, va a tener menos volumen, va a venir con PA disminuida. Este paciente con síndrome de Cushing, exceso de sodio, ¿qué puede tener? Hipertensión arterial. Este paciente con síndrome de Cushing tiene sodio disminuido, potasio elevado, ¿cómo puede venir? En astenia, cansado. Este paciente, por exceso de glucocorticoides a nivel gastrointestinal, ¿qué va a hacer? Diarreas, ¿no? Y un dato importante, tenemos acá hipotálamo y acá tenemos suprarrenal. Si es que el síndrome de Addison es primario, es decir, la que está funcionando menos en la glándula suprarrenal, ¿qué va a hacer el hipotálamo? Aumenta la producción de CRH, y eso a nivel de hipófisis, ¿qué va a aumentar? La producción de POMC, y este POMC, ¿qué va a producir? Aumento de ACTH y otro, que es la hormona estimulante de melanocitos. Por lo tanto, en síndromes addisonianos primarios, insuficiencias suprarrenales primarias, puede haber hiperpigmentación. Pero si la que está funcionando menos es la CRH producida por el hipotálamo o la ACTH producida por la hipófisis, no va a haber exceso de hormona estimulante de melanocitos, por lo tanto no va a haber hiperpigmentación. Solamente la hiperpigmentación se da en el insuficiencia suprarrenal primaria. Y un dato aparte, como es una enfermedad generalmente autoinmune, principal causa de insuficiencia suprarrenal en el mundo, autoinmune, y acá en nuestro Perú también tuberculosis. Cuando es autoinmune se asocia también a otras enfermedades. La más común es vitiligo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Síndrome de Addison, clínica, dosamos minerales y también dosamos ACTH.
en la mañana, junto con cortisol. Disminuido, hacemos el diagnóstico. Localizamos cómo, mediante estudio de imágenes. Si es que tenemos un paciente desnutrido, con baja de peso, en los últimos meses más rápido, sintomático respiratorio, viene con esta clínica, probablemente insuficiencia suprarrenal por TB. Hacemos una tomografía, una resonancia magnética, encontramos destrucción de glándula suprarrenal, ahí tenemos el diagnóstico. Hacemos una resonancia magnética a nivel de hipotálamo, encontramos una masa que obstruye, una masa hipofuncionante, tenemos el diagnóstico. Pero para el síndrome de Cushing se sigue toda esta secuencia. Primero está la sospecha clínica, los síntomas generales. El reto de acá es la inespecificidad. Un paciente obeso puede ser un paciente, una mujer con síndrome de ovario poliquístico, un paciente obeso con mal estilo de vida. Eso es el reto. Luego de eso hay que hacer un cribado, ¿no? ¿Cómo hacemos? Lo más representativo, la prueba con dexametasona de 1 miligramo. La teoría dice que si hay exceso de, hormonas suprarrenales, por fisiología debería disminuir, ¿no?, la producción de ACTH. Pero sin embargo, cuando es un paciente con síndrome de Cushing, se le da dexametasona para suprimir la ACTH, pero no lo hace. Digamos que nos sigue saliendo positivo. Si es que nos sale, no disminuye la producción de cortisol con el uso de la prueba de dexametasona de 1 miligramo, es decir, no hay supresión de la producción de ACTH y sigue habiendo producción de cortisol, se sigue haciendo otro examen, que es con dexametasona, prueba de supresión con 2 miligramos de dexametasona. Si no hay supresión, puede haber acá un caso de pseudo-Cushing. Este es el reto. Pseudo-Cushing, por ejemplo, pacientes que tienen melancolía, depresión, estrés, pueden estar haciendo un síndrome cushinoide. Digamos que tampoco hay supresión, pasamos a otro. Tenemos que ver por cómo es que se está produciendo este síndrome de Cushing. Si es que hay exceso, ¿es ACTH dependiente o ACTH independiente? ¿Qué hacemos para esto? Medir ACTH. El reto es, acá como dicen, método de recogida de la corticotropina. De otro es CRH. ¿Por qué? La CRH como la ACTH son hormonas muy lábiles. Por eso es el reto. Digamos que acá salió ACTH dependiente. O sea, tenemos que localizar de dónde se está produciendo ACTH. Si es de origen hipofisiario o si es de origen ectópico. Para eso utilizamos estas pruebas. Si con el DEXA 8 suprime, es de origen hipofisiario. Pero uno se preguntaría, pero si es un síndrome de Cushing de origen hipofisiario, quiere decir que la hipófisis está produciendo exceso de ACTH. Y si yo le estoy dando dexametasona, por más que le dé dexametasona, no debe suprimir, porque la hipófisis está hiperfuncionando. Pero se ha visto, y no se explica todavía aún, que en ACTH y síndrome de Cushing, ACTH dependiente, demostrado que suprime con DEXA 8 más del 50% es de origen hipofisiario. Y si no suprime más del 50%, pero es ACTH dependiente, es de origen ectópico. O sea, un lugar extra hipofisiario que me produce ACTH. ¿Y cómo puedo ver eso? Un estudio de imágenes, ¿no? Resonancia, todo eso. Por eso acá, identificar la fuente de corticotropina. Acá hay un examen que habrán oído hablar, que es la cateterización de los senos petrosos inferiores, senos que llegan directamente al hipotálamo. También nos sirven para medir ACTH. En resumen, todas estas pruebas, primero tenemos sospecha clínica, luego tenemos que descartar que haya hiperproducción de cortisol, luego hacemos la confirmación. Confirmamos, o sea, con DEXA 1, confirmamos con DEXA 2, verificamos si hay de esa ACTH dependiente o independiente, midiendo el ACTH, y luego tenemos que ver de dónde se origina esta ACTH, ¿no? Si es de origen hipofisiario o ectópico. Si es hipofisiario, suprime con DEXA 8, si es ectópico, no suprime con DEXA 8.
Y si es ectópico, tenemos que confirmar dónde está la fuente. Digamos que sea ectópico, puede ser un cáncer pulmonar que me está produciendo exceso de ACTH. Hasta ahí se deja entender. Acá volvemos a este punto, dependencia de la corticotropina, ACTH. Hemos visto que hay que ver, hasta acá hemos confirmado con el DEXA2 el síndrome de Cushing. Si es que es ACTH dependiente, seguimos todos estos pasos. Pero si es ACTH independiente, quiere decir que está produciendo exceso de cortisol. Puede ser un tumor suprarrenal que está produciendo exceso de cortisol directo. La hipófisis produce todos los siguientes, excepto, eso está bien, pero en la GNRH, ¿dónde se produce? Y hipotálamo. Vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes glucocorticoides tiene mayor acción mineralocorticoide? Los corticoides tenemos que evaluar hasta 4 variedades, ¿no? 4 características. Pero todos los corticoides los clasificamos en los siguientes: su acción mineralocorticoide, su acción glucocorticoide y su tiempo de acción. Mineralocorticoide es sinónimo del manejo del sodio. Glucocorticoide es sinónimo del manejo antiinflamatorio. De estos, la hidrocortisona tiene más manejo mineralocorticoide y glucocorticoide ninguno prácticamente. Y un tiempo de duración larga. La prednisona tiene como ambos acción mineralocorticoide y glucocorticoide o antiinflamatoria, pero menos que la hidrocortisona, y su tiempo de acción es intermedia, o sea 5 horas más o menos. La dexametasona y la betametasona lo que tienen es más acción antiinflamatoria, glucocorticoide, y la triamcinolona lo que tiene menos acción antiinflamatoria o glucocorticoide que los otros, ¿no? Y la triamcinolona es de acción intermedia, y la dexametasona y betametasona son de acción prolongada. La hidrocortisona tiene un poco de acción glucocorticoide. Paciente que tiene urticaria en emergencia suelen darle dexametasona. Tiene mayor acción glucocorticoide antiinflamatoria, pero su tiempo de acción es menos que el de la hidrocortisona. Por eso, si ustedes tienen un paciente que viene con una intoxicación alimentaria, por mayor tiempo de acción le pueden dar hidrocortisona. Viene de 100 miligramos o 250 miligramos, un apoyo endovenoso y calma, ¿no? Pero si le dan dexametasona, va a ser más fuerte, tiene más efecto antiinflamatorio que la hidrocortisona, pero va a demorar más tiempo en actuar. Por eso la respuesta es hidrocortisona. Mujer de 30 años consulta por debilidad, anorexia, náuseas, vómitos, diarreas y pérdida de peso. Antecedente de tuberculosis pulmonar hace 3 años. Al examen, hiperpigmentación cutánea, deshidratada, lengua con múltiples máculas hipercrómicas, presión arterial de 80/50. No presenta mejoría de la reposición hidrosalina. ¿Cuál es su diagnóstico? Insuficiencia suprarrenal. Tratamiento: administrar mineralocorticoides. Mujer de 29 años, tercer reingreso por cuadro de debilidad, dolor abdominal, confusión, náuseas, vómitos y diarrea. Al examen, hipotensión, deshidratación, hiperpigmentación de piel y glucosas. Al examen, laboratorio, hipercalemia, hiponatremia, compatible con insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Addison. Varón de 22 años con antecedente de tuberculosis. Llega a emergencia por fiebre elevada, deshidratación, vómitos, hipotensión. Al examen presenta shock, hiperpigmentación en labios y pliegues cutáneos, electrolitos séricos, hiponatremia. Cantado nos da la crisis suprarrenal. Varón de 38 años de edad que acude con antecedente de TB pulmonar tratada, acude por astenia, arenamia y diarrea. El examen físico presenta frecuencia cardíaca de 100, presión arterial de 90/70, aumento de hiperpigmentación de piel y mucosas, sucrepitantes diseminadas en ambos pulmonares. Esa parte es un poco distractora, nada más. Y nos da enfermedad de Addison.
Varón de 28 años presenta episodios de cefaleas, de aforesis y palpitaciones. Aproximadamente 6 meses niega uso de drogas y de historia familiar, de hipertensión arterial, examen físico, presión arterial 180 con 150, resto de examen semiológicamente normal. ¿Cuál es la precisión diagnóstica? Paciente varón joven con hipertensión y sin historia, clásico, descartar lo que es un feocromocitoma. ¿Cómo se hace el diagnóstico de feocromocitoma? Tenemos que dosar lo que es catecolaminas en orina, por ejemplo, el ácido vanil-mandélico positivo en orina, ácido vanil-mandélico, que es un metabolito de lo que es la epinefrina, y tenemos que tener una prueba de imagen con una masa en glándula suprarrenal. Catecolaminas elevadas en orina, más hipertensión arterial y la evidencia de una masa en glándula suprarrenal, sinónimo de feocromocitoma y más aún paciente joven, ¿no? Eso es la patología de la médula suprarrenal. A la enfermedad de Addison, ¿cuál de los siguientes hallazgos no es característico? Hiperpigmentación, sí. Enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal de origen primario. Hipocalemia, hemos dicho. Enfermedad de Addison. Debe haber hipercalemia, ¿no? Si hay disminución de aldosterona, debe haber poco sodio y sodio elevado, ¿no? Hipotensión arterial, si hay hipoglicemia, claro, si hay disminución de glucocorticoides, hipoglicemia. Vitiligo se suele relacionar con vitiligo, no es que esté dentro de la explicación fisiopatológica, lo que hay es hiperpigmentación, pero puede haber vitiligo, ¿no? La respuesta no es vitiligo, no hay hipocalemia, debe haber hipercalemia. Mujer de 30 años que presenta astenia, debilidad general, diarrea, hiperpigmentación de piel y mucosa, tendencia a hipotensión arterial. ¿Cuál es? Enfermedad de Addison. Viene bastante Addison porque es lo más preguntado. Manifestación clínica característica del síndrome de Cushing. Hirsutismo es exceso de vellosidad. Cuando es en zonas viriloides, hirsutismo es exceso de vellos en zonas viriloides. Hipertricosis es exceso de vellosidad en general, ¿no? Amenorrea puede haber también, ¿no? Por alteraciones en lo que es los andrógenos. Estrías violáceas, eso es lo más característico, ¿no? Hiperpigmentación en el síndrome de Cushing también puede haber, pero lo característico, estrías violáceas.